Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a la sesión, al Before the Show. Si deseas participar y poder conversar unos minutos previos al webinar, te invito a confirmar eso por el chat. En ese momento se te habilitaría la cámara, el micrófono, para poder conversar si es que tienes algunas consultas puntuales o conversar previo al evento. Y a las 9 volverías a la lista de asistentes, donde ya se te deshabilitaría la cámara y el micrófono. Hola Pablo, ¿qué tal? Si deseas, puedes habilitar tu micrófono y podemos ir conversando. Si tienes alguna duda, alguna consulta. Hola Hola, Pablo, ¿qué buenos tal? días. Qué Bienvenido a la sesión. gusto. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Justo te escribía en el chat sobre si tienes información o experiencias de lo que es la alimentación en establecimientos de alimentación colectiva, como es en un Sí, campamento minero, digamos, ¿no? sí, en concesionarios de alimentos. Sí, claro. Así es. ¿Qué información requieres? Por ejemplo, un esquema de un menú. Exactamente, digamos, yo tengo mucha experiencia en ese campo, me he formado en ese campo, digamos, Ujú. y siempre lo que procuramos es, digamos, enfocar y encajar el menú dentro del presupuesto que tenemos, Es correcto. digamos, para darle una alimentación aceptable, sana, a nuestros trabajadores en los campamentos, ¿no? Siempre lo tenemos tercerizado a Ujú. través de empresas especializadas y la cual una condición importante es que una nutricionista forme parte del equipo del concesionario y en base a sus recomendaciones y sus revisiones, con la aprobación de las áreas de administración, planteamos los menús, ¿no? Entonces, digamos, siempre están balanceados, pero, digamos, ¿qué otras experiencias? ¿Qué se debe procurar tener en un menú donde la gente, pues, en un campamento donde la gente pasa varios días, ¿no? Fuera de, Sí, en la es, co- jornada.
Nosotros, por ejemplo, como Mars, lo que hacen muchos de nuestros clientes es nos mandan el menú del mes para tener, como tú dices, ¿no? Otra revisión por de repente, otra nutricionista que no sea necesariamente la que pertenece a tu proveedor del concesionario, ¿no? Sino como una segunda visión para poder ver si es que hacemos algunas modificaciones, revisiones, sobre todo en cuanto a la carga de carbohidratos, ¿no? Y calorías, ¿no? Y prácticas que de repente han funcionado muchísimo, más ahora aún que con toda esta coyuntura, es el tema de, por ejemplo, no sé si lo están trabajando, pero en muchos de los concesionarios siempre dan refresco con azúcar, ¿no? Entonces, algo que yo recomiendo mucho es dar una opción con azúcar y una opción sin azúcar, porque si tenemos personal que presenta alguna enfermedad crónica, si tenemos personas que de repente tienen diabetes, obesidad, hasta sobrepeso, tenemos que darle la opción de que tenga, digamos, una opción saludable, ¿no? Igual de la misma forma pasa con los postres, ¿no? Siempre tiene que haber, si es que van a preparar de repente un postre, tiene que haber una opción de fruta para las personas que de repente están bajo un régimen o tienen unas indicaciones adicionales, ¿no? Y tratar de Sí, no, que, sí, es importante lo que mencionas, la segunda revisión, porque obviamente si la nutricionista forma parte del equipo del concesionario, también tiene cierta presión de adecuar ciertos productos y ciertas preparaciones que le exigen, ¿no? Le dice, oye, no, vamos a meter este tipo de postres porque tengo en el el almacén tanto stock, stock. exacto, sí. Así es, ¿no? Entonces, y dime una cosa, ¿esta revisión que haría March de nuestros menús Ujú. tiene algún costo? ¿Podemos darlas en forma, digamos, sin ninguna condición, sin una condición? Sí, no tiene ningún costo. Nos pueden enviar el menú. Lo único que pedimos es que nos envíen el menú o en formato Excel o en formato Word de todo el mes siguiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos 23 de junio, perdón, de noviembre, podrían enviarnos el menú de todo diciembre, ¿no? Para poder ver el menú total, ¿no? Normalmente nosotros nos Ya. demoramos como máximo 7 días en revisar el menú. Muchas veces lo entramos en menos días, pero lo que pasa es que todas las empresas nos la mandan más o menos en la misma época, en la misma semana, el mes siguiente, ¿no? Entonces, Correcto. más o menos por ahí. Pero sí, no tiene Claro, ningún costo y con, lo podemos revisar. con mayor anticipación, digamos, le podemos enviar los menús mensuales, ¿no? Exacto, sí. Y eso Eso lo sí. enviamos a tu correo. A mi correo. Al final de la presentación va a salir mi correo. Para cualquier duda lo pueden hacer por ahí. Entonces me envían el menú y lo podemos revisar. Disculpa, ¿cuánto tiempo dura la presentación? 1 hora, a las 10 en Hasta, punto tienes que estar ya no, terminando. te Pero preguntaba si porque a las 10 deseas, tengo sí. otra reunión. Sí. No, igual por el chat, ahorita te puedo mandar mi correo, igual por si Ya, acaso, para que lo tengas. perfecto, perfecto. Ahí te lo envío. Bueno, complementando lo que comentabas, sí, en nuestros menús tenemos siempre una opción de refresco con azúcar y otro sin azúcar, ¿no? Siempre en las líneas. Lamentablemente ahora por la pandemia nos hemos visto obligados a entregar un buen tiempo, hemos entregado menús, la comida en descartables, porque no estábamos usando los comedores por el alto riesgo de contagio. Entonces, Ujú, ahí sí no hemos podido controlar y sí hemos estado entregando solo bebida azucarada, pero ya Pan American tiene 4 operaciones en Perú. ujú. Entonces, en 2 ya hemos vuelto al servicio en comedor con platos y vajilla, con restricción del aforo para guardar la distancia social. Y en Ujú. otros 2 estamos a punto de volver a iniciar, entonces ahí volveríamos nuevamente a nuestro servicio de tener las 2 opciones, ¿no? En postre sí no hemos hecho ese esfuerzo, pero es interesante lo que mencionas de tener un postre bajo o cero azúcar, ¿no? Digamos. Claro, algo totalmente saludable que puede ser una fruta, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Puede ser una manzana, ¿no? Una pera, un durazno, pero una fruta, ¿no? Yo sé que muchas veces en el tema de campamentos mineros se valora muy rápido, ¿no? Pero hay que tratar de hacer el esfuerzo de que sea una opción saludable, ¿no? Sobre todo Sí, también lo que me pasa y cuando me he reunido, por ejemplo, con el sindicato de algunas empresas, este, comentan que no quieren consumir el menú dieta porque todos los días es el pollo, la ensalada y un poquito de arroz o papa. Entonces, obviamente, yo me pongo en lugar de ellos. ¿Y quién quiere comer todos los días eso?
Sí, bueno, básicamente ese tema pasa por el tema presupuestario, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, si tú tienes un poco más de presupuesto, le puedes dar variedad al tema de dietas. Pero claro, siempre te van a poner papa, arroz, algunas legumbres, muy rara vez pescado, pollo, carne hervida, pero sí, no hay mucha variedad. Eh, hay que aterrizar presupuestos, es la verdad, ¿no? Pero en Sí, base eso a sí eso es verdad. nosotros hacemos el mejor esfuerzo de darle lo mejor posible a nuestra gente. Creo que tenemos una buena oferta en los cuatro campamentos Ujú, y una experiencia especial es que en nuestras unidades del norte tenemos una unidad en Cajamarca que se llama ujú, Chahuindo y una unidad en Trujillo que se llama La Arena. Ahí tenemos concesionarios locales. Hemos desarrollado la empresa local con ujú, mano de obra, con experiencia, digamos, de personas que han trabajado en empresas como Sodexo, como ujú. Aramark, como APC, pero ya son empresas locales, ¿no? Que nos están dando un buen servicio, con buen estándar, y me da gusto eso porque son empresas que ya se están proyectando a dar servicio a otras minas, o una de ellas, por ejemplo, está dando servicio a una agroindustrial en Trujillo, entonces eso es bueno mencionar, ¿no? Que son experiencias, digamos, que no todas las minas tienen, ¿no? Tener un concesionario local. Local, sí, es correcto. Muy bien, bienvenida Ana María, bienvenida Nancy. Si desean hacer alguna consulta, pueden realizarla. Igual comentarles que tiene, en este caso Pablo, los servicios de alimentación, digamos, locales, igual podríamos programar un webinar de BPM para ellos, ¿no? Correcto, claro, excelente. Nos juntamos a todos en el horario que le acomoda a todos los concesionarios y les damos una capacitación a todos. Podríamos trabajar algo de un certificado también para que se lleven, ¿no? De manera virtual y así lo podríamos trabajar. De acuerdo, ahí vamos coordinando a través de tu correo, ¿ya? Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Yo tomé nota del correo. Muy bien, ya saben que si desean consultarme algo, pueden escribir por el chat para pasar se iría al frente para poder hacerme las consultas, se les habilitaría el micrófono y la cámara. A las 9 todos vuelven a la lista de asistentes, donde ya se retiraría el micrófono y la cámara. A las 9 en punto iniciamos con el webinar.
Hola Nancy, ¿qué tal? Justo respondiendo a tu pregunta. Nancy nos pregunta si los menús del día, almuerzos y los menús de la noche, cenas deben de ser variados y qué se debe tener en cuenta. Sí, definitivamente tienen que ser variados porque si no, los mismos trabajadores, si no les gusta consumir lo mismo del almuerzo, muchas veces es la misma población, lo mismo en la cena, ¿no? Hay que tener en cuenta, todo parte realmente en base al contrato que se tenga con el servicio de alimentación, ¿no? Porque yo te puedo decir de repente que siempre tenga un cárnico en el plato de fondo, pero de repente por contrato no está tan así, entonces hay que chequear siempre el contrato, pero sí, lo importante es que siempre tenga un carbohidrato y una proteína, ¿no? Y que sea variado, ¿no? Y tratar muchas veces también que no tenga tanta carga calórica, ¿no? Porque me ha pasado que he revisado menús y por darles un ejemplo, ¿no? De entrada había, no sé, papa a la huancaína, de plato de fondo arroz con pollo y de postre budín. Entonces, definitivamente esa es una carga calórica muy, muy elevada y el personal luego tiene que retomar sus actividades, su trabajo. Entonces, lo que sucede es que vuelven a trabajar pero con sueño. Y muchas veces es personal operario que maneja máquinas, entonces hay que tener muchísimo cuidado también con el menú que se le da, ¿no? No puede tener una carga calórica muy, muy alta. Y eso hay que agregarle también que el exceso de calorías, el exceso de carbohidratos, entre otras cosas, nos llevan a que la población desarrolle sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces hay que cuidarlos de cierta forma, ¿no? Y el tema del menú es algo que sí hay que tenerlo, hay que revisarlo siempre, ¿no? Porque recuerden que es una alimentación que si tenemos personal en la mina o que almuerza todos los días y cena todos los días y van subiendo de peso todos los días también, entonces es un poco también, de cierta forma, también responsabilidad de ustedes, ¿no? Porque ustedes le están dando la comida muchas veces 24/7, ¿no? Entonces hay que revisar el menú. Igual, Nancy, te doy la opción de que nos puedas enviar el menú para poder revisarlo y poder hacer ahí algunas modificaciones y ver esta carga calórica que te comento y tratar de balancear un poco, ¿no? Además, permíteme yo si puedo Sí, comentar. sí, claro. Además es importante que sean menús totalmente diferentes, que no se repitan, digamos, los mismos cargos. Me explico, para evitar suspicacias, porque si en el desayuno, en el almuerzo tienes una preparación, digamos, un caldo de pollo que lleva presas de pollo hervidas, y en la noche tienes una ají de gallina, la gente es muy suspicaz y puede decir, no, con el pollo que te sobró lo haces hilachado y has hecho la ají de gallina. O sea, digamos, hay que evitar que la gente tenga suspicacias respecto de que si te están dando lo mismo del almuerzo en la cena o con la misma preparación. No sé si me dejo entender, ¿no? Algo así. Sí, eso también pasa, ¿no? Entonces dicen, son platos diferentes, ¿no? Deberías de, digamos, reutilizar lo que has utilizado para una entrada en la noche, ¿no? Un poco también Así es. va, sí, ese tipo de cosas también se dan cuenta. Buenos días. Una consulta. Y el tema de la cena, ¿debemos nosotros tener en cuenta alguna comida que no debemos de considerar? Por el hecho que tú me decías que le puede agarrar sueño. Lo que pasa es que trabajo en una empresa que son técnicos, son mecánicos, y siempre he trabajado de día. Y recién hemos iniciado en este mes el trabajar turno noche. Y lo que no tengo es la programación y que no debo considerar como cena para no caer, pues, ¿no? Lo que usted mencionaba, ¿no? Como la Sí, mira, mazamorra, por ejemplo, bajar el dulce u otras cosas más para tener en cuenta. sí, yo te puedo enviar un esquema de menú que es un poco más ligero que un menú, digamos, normal. Porque claro, en la noche, si tú me comentas que es personal que trabaja, que de repente son mecánicos y tienen que estar despiertos, claro, imagínate que lees en la noche carapulcra, ¿no? Entonces es demasiado, uno, pesado para la digestión, y dos, que claro, les va a dar más sueño. Entonces tratar de trabajar de repente cosas un poco más ligeras, ¿no? Yo te voy a pasar igual por acá, al final de la presentación va a salir mi correo para todos, pero igual por acá te voy a pasar mi correo para que me puedas puedas mandar un correíto y yo te envío un esquema de menú que sea un poco más ligero como para implementarlo de repente para la noche, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar ya con la presentación.
Muy bien, bienvenidos a todos a esta sesión de Marsh College Live. El día de hoy hablaremos sobre la alimentación en las empresas y las enfermedades. Muchas gracias por participar del Before the Show. Es la primera vez que lo hacemos. La idea es poder compartir con ustedes y si es que tienen dudas o consultas puntuales también las podemos revisar. Al finalizar la sesión igual me voy a quedar unos minutos por si quieren conversar conmigo algunos temas también adicionales, lo podemos ver. Solamente recuerden que tienen que decir que quieren participar y les habilitamos el micrófono y la cámara de video para que podamos conversar más tranquilos, ¿no? Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación en las empresas y las enfermedades. Un poco para entrar en el contexto del webinar del día de hoy, ¿no? Los alimentos insalubres causan más de 200 enfermedades. Cuando hablamos de alimentos insalubres, quiere decir que son alimentos que de repente contienen bacterias, virus, parásitos, y estos causan algún tipo de enfermedad relacionada a estos alimentos que están de cierta forma contaminados, ¿no? Estas enfermedades pueden ir desde la diarrea hasta poder desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Se estima que cada año se enferman en el mundo unos 600 millones de personas por ingerir estos alimentos que se encuentran contaminados y que 420.000 personas mueren, ¿no? Las infecciones diarreicas, que son las más asociadas al consumo de alimentos contaminados, enferman cada año unos 550 millones de personas y provocan 230.000 muertes, ¿no? Es importante también mencionar que la inocuidad de los alimentos y la nutrición están completamente relacionados, ¿no? Y que los alimentos insalubres generan un círculo vicioso entre lo que es la enfermedad y la malnutrición, porque definitivamente un alimento contaminado al producirte ya diarrea o alguna enfermedad ya te estás generando de cierta forma una malnutrición, ¿no? Y cuando hablamos ya de enfermedades transmitidas por los alimentos, que son las conocidas las ETA, son enfermedades de carácter infeccioso o tóxicos causadas por un agente, puede ser un agente biológico, químico, físico, que ingresan al organismo usando como vehículo el alimento. Quiere decir que nosotros hemos producido, se nos ha producido en nuestro organismo, puede ser o una infección o una intoxicación. Y si hablamos de cuál es la diferencia entre una infección y una intoxicación, la infección es cuando consumimos un alimento que se encuentra contaminado por algún microorganismo, como les he comentado, una bacteria, un parásito, ¿no? Y la intoxicación es cuando consumimos un alimento que se encuentra contaminado con un producto químico, ¿no? Más adelante vamos a ver, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y algo muy importante a considerar, de repente, cuando nosotros consideramos que hemos tenido un brote de una enfermedad transmitida por los alimentos. Según lo que indica la OMS, podemos considerar que se ha generado un brote cuando 2 o más personas presentan la misma enfermedad luego de haber ingerido un alimento del mismo origen, donde el análisis de laboratorio implica a los alimentos o al agua como vehículo. Quiere decir, cuando 2 o más personas han consumido un alimento contaminado del mismo, digamos, alimento, han consumido lo mismo y se han infectado claro, se han infectado 2 o más personas. Entonces, entrando ya un poco a cuáles son los peligros en los alimentos, encontramos 3 tipos de peligros. Peligros físicos, químicos y biológicos. Físicos son cuando existe la presencia de un objeto extraño en los alimentos. Puede ser de repente vidrio, madera o bolsa, ¿no? Normalmente lo más común, dada mi experiencia, lo que he pasado de repente que me han manifestado algún brote o algo, hemos encontrado más casos de evidencia de bolsa, por ejemplo. Peligros químicos, ¿no? Residuos de productos químicos, no puede ser detergente, lejía, entre otras cosas que se podrían de repente evidenciar dentro de un servicio de alimentación, ¿no? Biológicos, microorganismos, los que les comentaba, ¿no? De repente bacterias, hongos, parásitos. Más adelante igual vamos a ver cuáles son los casos de estos peligros biológicos. Pero antes que nada quería hacerles una pregunta. Por favor, Diego, la primera pregunta. Muy bien. ¿Alguna vez les han reportado la presencia de algún objeto extraño en los alimentos? Por ejemplo, hablando de repente la bolsa, puede ser de repente un cabello, puede ser de repente, ¿no? Una madera, un vidrio, ¿no? Muy bien, les doy un minutito para que puedan responder todos.
muy bien, el 68% manifiesta que sí, han evidenciado la presencia de un objeto extraño en los alimentos, ¿no? Como les comento, muchas veces nos reportan esto porque lo evidencia algún comensal, algún consumidor, dentro del plato encuentra un pedazo de bolsa, vidrio, ¿no? Es lo que se puede ver, ¿no? Porque definitivamente puede ser que dentro del servicio de alimentación puedan haber peligros biológicos, pero a simple vista no los podemos evidenciar, ¿no? Muy bien. Y hablando un poco de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿qué es lo que necesitan las bacterias para poder desarrollarse? Primero, lo que necesitan es temperatura adecuada. Ellos crecen a una temperatura adecuada. Por eso es que es muy importante tener en cuenta la temperatura de cocción, la temperatura de refrigeración y de congelación, ¿no? Cuando el alimento ya está hirviendo, cuando de repente la sopa ya está hirviendo, las bacterias ya se empiezan a morir y se llegan realmente a morir. Considerar también importante la temperatura de refrigeración, que tiene que ser menor a 5 grados centígrados, ¿no? En esa temperatura menor a 5 grados centígrados, el crecimiento de los microorganismos es más lento. Y cuando ya hablamos de una temperatura ya de congelación, los microorganismos quedan en un estado, digamos, latente, ¿no? Más adelante vamos a entrar a detalle a las temperaturas, de acuerdo a lo que indica la norma sanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitan? Tiempo suficiente, ¿no? Si nosotros le damos tiempo a las bacterias definitivamente van a crecer y se van a reproducir. Por eso es importante, si nosotros preparamos algún alimento y todavía no va a ser consumido, es importante taparlo y refrigerarlo, tenerlo a una temperatura de conservación hasta que ya lo vayan a consumir, porque si nosotros preparamos algo y lo dejamos de repente, lo tenemos preparado a las 9 de la mañana, ¿no? Porque el servicio de alimentación empieza desde muy temprano a preparar los alimentos. Imaginemos que una de las preparaciones las tengo listas 9 de la mañana y la dejo a temperatura ambiente hasta el mediodía que recién van a consumir, es muy probable que estos alimentos puedan contaminarse, ¿ya? Y algo muy importante, recuerden que los servicios de alimentación, las cocinas, normalmente son calientes, entonces la temperatura no va a estar muy a favor de nosotros, ¿no? ¿Qué más necesitan? La acidez, ¿no? Un pH, digamos, los microorganismos normalmente a un pH neutro se reproducen más rápido, ¿no? ¿Qué más necesitan? Nutrientes, ¿no? Las bacterias prefieren alimentos que tienen mayor cantidad de proteínas y de humedad, como por ejemplo las carnes rojas, el pollo, el pescado y los productos lácteos, ¿no? Por eso es que estos alimentos normalmente siempre son refrigerados, ¿no? Y también la humedad, ¿no? A más agua hay más probabilidad de que estos alimentos se reproduzcan, o estas bacterias se reproduzcan o crezcan, ¿no? Y hablando un poco ya de cuáles son las bacterias y las fuentes de contaminación que podemos encontrar, ¿no? Esas son la lista de bacterias, ¿no? Salmonella, por ejemplo. La fuente de contaminación son trabajadores infectados o alimentos como carne cruda o huevo. Clostridium, por ejemplo, lo podemos evidenciar en la tierra, ¿no? Alimentos que de repente han crecido en la tierra, hay que lavarlos bien, desinfectarlos bien, porque si no podría generar estas bacterias. Y también se ha visto bastantes casos en alimentos de conservas, ¿no? Todo lo que son enlatados, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cada vez que vayamos a comprar un producto en conserva, un enlatado, revisemos bien que la lata no esté abollada, eso es importantísimo. Listeria, por ejemplo, animales y productos lácteos no pasteurizados, Escherichia coli, contaminación fecal oral, quiere decir que por falta de higiene de manos básicamente, ¿no? Ese es de los animales, Staphylococcus aureus, contaminación por manipulación inadecuada alimentaria, ¿no? Coliformes, de la misma forma, contaminación fecal oral, todo tiene que ver con la higiene de manos, y Vibrio cholerae, que es agua contaminada, pescado crudos, que de repente se ha encontrado o ha crecido en agua contaminada, ¿no? Y en esta, bueno, diapositiva les he puesto estos símbolos, porque estos son los resultados que evalúan cuando se hace un análisis microbiológico, por ejemplo, voy a hacer el análisis microbiológico de un alimento puntual. Normalmente lo que nos evalúan los laboratorios es Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y coliformes, ¿no? Para que igual lo tengan en consideración. Entonces, la pregunta más importante, ¿cómo puedo evitar que se desarrollen estas enfermedades transmitidas por los alimentos? Lo he dividido en tres. Primero, el personal. Importante es
capacitar en higiene al personal y también capacitar en buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿no? Tienen que saber por qué es importante, por ejemplo, tener una temperatura de refrigeración, de conservación, qué pasa, cómo se contaminan los alimentos, qué es la contaminación cruzada, eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ellos que están todos los días manipulando alimentos sepan por qué les pedimos, por ejemplo, que registren la temperatura, que registren los alimentos, qué pasaría si es que no lo hacen. ¿No? Tienen que saber la importancia de estas capacitaciones, de tener ese conocimiento, ¿no? Algo también que yo ahora último estoy recomendando es, cuando se hagan las capacitaciones, hacerle una evaluación de la misma capacitación y más adelante saber por qué. Uno, que si el manipulador tiene el conocimiento. Dos, a través de preguntas, saber si está aplicando el conocimiento, ¿no? Eso también hay unas preguntas que se pueden plantear y también, sí, básicamente si la están, tienen el conocimiento, si tienen qué actitud tienen frente a ese conocimiento y si lo están practicando ese conocimiento que han adquirido, ¿no? Muy bien, también importante lavarse las manos antes de manipular los alimentos, ¿no? Todo esto del tema del lavado de manos nace en la capacitación, porque ellos tienen que conocer la importancia de lavarse las manos, ¿no? Tienen que saber que si no se lavan las manos, constantemente van a contaminar un alimento y ese alimento contaminado puede generar un brote de una enfermedad transmitida por los alimentos, ¿no? Y que eso causa daño a las personas, ¿no? El segundo punto son los equipos, ¿no? Se debe higienizar regularmente los equipos utilizados para la elaboración de los alimentos, ¿no? En general se debe higienizar todos, ¿no? Las tablas de picar, los platos, la vajilla, los cubiertos, los recipientes, las ollas, todo se tiene que limpiar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? También tener mucho cuidado con el tema de las ollas o las tapas de las ollas que estén de repente abolladas, ¿no? Porque ahí es más difícil de limpiar y ahí también puede haber cierto tipo de contaminación, ¿no? Definitivamente descartar, desechar los platos, los vasos que se encuentren quiñados, ¿no? Eso sí, definitivamente siempre es algo de cierta forma más fácil de evidenciarlo y de inspeccionarlo, pero tienen que retirarlo y desecharlo, ¿ya? Utilizar vestimenta adecuada, ¿no? El manipulador tiene que tener su vestimenta adecuada, de preferencia tiene que ser de color claro. Usar nasobucal, que es la mascarilla, ¿no? Tiene que ser ese nasobucal de preferencia también desechable. Utilizar gorro, que tape todo el contorno, todo el cabello, algo que es importante porque a veces cuando he ido a realizar las inspecciones, si bien es cierto, tienen el gorro, pero tienen el gorro de cierta forma mal puesto porque por acá sale ciertos pelitos y todo eso, y no debería. Entonces, algo que es importante es colocar espejos a la salida de repente de la zona de vestuario para que ellos, antes de ingresar a sus labores, vean que se han colocado de forma correcta el gorro, ¿no? El tema de guantes durante la manipulación de alimentos, sí hay ciertos procedimientos que necesitas, sobre todo cuando tienes contacto directo con los alimentos, necesitas utilizar guantes, pero de nada te sirve tener un guante sucio, entonces hay que cambiar los guantes, ¿no? Y lavarse las manos, ¿no? Que uses guantes no quiere decir que no te vas a lavar las manos, y eso se indica en la capacitación que deben de tener los manipuladores de alimentos, ¿no? Ingresando ya a la parte de procedimientos, no preparar los alimentos con demasiada anticipación antes del consumo ni mantenerlos a temperaturas de peligro. Justo lo que les comentaba, ¿no? Si vamos a preparar con anticipación ciertos digamos, alimentos o preparaciones, estas deben de mantenerse tapadas a una temperatura de conservación, que sería en este caso una temperatura de refrigeración, ¿ya? Lavar y desinfectar bien las frutas y las verduras antes de prepararlos y de servirlos, eso es importante, y siempre tener el registro de qué cosas se ha lavado y desinfectado del día, ¿no? Mantener cubiertos los alimentos elaborados ya que se pueden contaminar. Algo que es importante es también mantener bastante la limpieza de las campanas extractoras, porque me ha pasado que yo voy a revisar la campana, están preparando, voy a revisar y ya veo gotas de grasa que están cayendo. Entonces el calor hace que esa grasa caiga y si no están tapados, esa gota de grasa puede caer dentro de la sopa o dentro del guiso, de la preparación que estén realizando, ¿no? Obviamente la recomendación inicial es que la campana no debería tener esas gotas de grasa, ¿no? Hay que limpiarla siempre, ¿no? Pero igual, eso es importante, pero también es importante tener los alimentos que estén en cocción o ya fuera de cocción, siempre tapados, ¿no? Porque no sabemos, de repente puede ingresar un insecto y se puede parar ahí, ¿no? No lo sabemos. Entonces, siempre los alimentos tienen que estar tapados, ¿ya?
Algo que es importante también revisar bastante el tema de la campana, ¿no? Muchas veces pensamos que funciona porque suena, pero lo que yo hago de repente cuando voy a hacer alguna inspección es pongo una servilleta cerca y si la trata de absorber es que sí está absorbiendo aire, ¿no? Porque a veces la prenden, suena y pongo la servilleta y ni la levanta. Entonces, es una forma de ver si es que está funcionando, ¿no? Como les digo, que suene no quiere decir que esté realizando la función que debería, ¿no? Hay que, bueno, higienizar bien el local, ¿no? Cada zona tiene que tener su programa de higiene, de limpieza, ¿no? Tanto el almacén, la cocina, el comedor, todo tiene que tener su programa y bien detallado quién es el responsable de limpiar, qué equipos o qué utensilios se tienen que limpiar, entre otras cosas, ¿no? Refrigerar los alimentos en envases tapados, eso es muy importante, ¿no? Porque claro, si no está tapado el alimento, el de arriba de repente bota una gotita de agua porque se está descongelando o algo, y eso va a caer sobre el alimento, ¿no? Imaginemos, más adelante igual creo que lo vamos a ver, que yo pongo en la refrigeradora abajo un alimento preparado, ¿no? Un alimento ya que está listo para servir, ¿no? Ya está cocido todo, lo he puesto en una temperatura de conservación y no lo he tapado. Y encima he puesto el pollo que estoy descongelando. ¿Qué pasa si ese pollo que está crudo, que se está descongelando, cae gotitas de agua de ese pollo a un alimento que está cocido, listo para ser servido? Lo va a contaminar. Entonces, por eso es que siempre tenemos que tener los alimentos que se van a consumir tapados, ¿no? Siempre refrigerarlos tapados, siempre taparlos. Respetar las temperaturas y tiempos de cocción indicados para cada tipo de producto, respetar la temperatura de cocción, respetar la temperatura de refrigeración y la temperatura de congelación. Como les comenté, más adelante vamos a ver a detalle cuáles son esas temperaturas. Y también las temperaturas de conservación indicadas para cada tipo de alimento, ¿no? Muy bien, importante que tiene, como les comenté en la invitación, es que puedan conocer todo el flujo de la preparación de los alimentos, ¿no? Y el flujo va desde la recepción de la materia prima, que es el primer paso, ¿no? La materia prima llega a las instalaciones del servicio de alimentación y tienen que tener en cuenta que ese servicio de alimentación se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa, ¿ya? El siguiente paso es el almacenamiento y la conservación. Luego, el tercer paso ya es la preparación, que puede ser de alimentos, platos fríos o platos calientes. Y para la preparación lo hemos dividido en tres: lavado y desinfectado de los insumos, cocinado y el mantenimiento. Tanto mantenimiento de platos fríos o platos calientes, para proceder luego ya al servido. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos, etapas de este flujo para poder conocerlos más a detalle, ¿ya? Primero, la recepción de la materia prima. Normalmente se designa un responsable del almacén para que pueda realizar esta recepción de la materia prima y llenar, digamos, el formato de recepción y llenar qué insumos están ingresando, ¿no? Definitivamente tiene que ser una persona que sepa cómo debe recepcionar los alimentos, sobre todo el tema de los cárnicos, pescado, carne, pollo, entre otras cosas, ¿no? Porque tiene que tener un conocimiento cómo debe de llegar la carne, ¿no? ¿Qué carne de repente yo podría decir si no cumple estas características, pues no lo dejo ingresar porque no está bien, ¿no? Entonces tiene que tener ese conocimiento, ¿no? Y también importante revisar cuál es el vehículo de transporte, ¿no? Porque tenemos que revisar la higiene de ese vehículo, ¿no? Exclusivo para transporte de alimentos. No me ha pasado que he ido a inspecciones y de repente los alimentos los están trayendo en un taxi que no se encuentra limpio y que definitivamente no se están guardando las temperaturas que deberían de tener, ¿no? Los envases deben de ser adecuados, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contaminación. Y la temperatura adecuada, ¿no? Dependiendo el alimento, si va a tener una temperatura o bien de refrigeración, de conservación, o bien de congelación, ¿ya? Luego también se debe realizar lo que es una evaluación organoléptica de estos insumos. Evaluación organoléptica quiere decir que tenemos que ver el olor, la textura, el sabor, el color de estos alimentos, ¿no? Adicional a ello, también revisar la temperatura, la fecha de vencimiento, la fecha de caducidad y la condición del empaque, ¿no? Como les comentaba de las latas, no tienen por qué aceptar una lata que viene abollada, por ejemplo. Si les llega de repente un producto de repente no perecible, que está semiabierto, no lo deberían de aceptar,
por ejemplo, ¿no? Eso de cierta forma es lo más fácil de revisar cuando se hace la recepción de materia prima. Lo más difícil de ver es ver los cárnicos, ¿no? Que es para lo que más, de cierta forma, experiencia se necesita, ¿no? Importante, ¿no? Normalmente cuando llega la materia prima, vienen cajas, viene bastante cantidad de mercadería dependiendo del proveedor, ¿no? No es que nos llega de repente una bolsita y una cajita. Entonces, lo que se hace normalmente, y lo que puedo evidenciar, es que lo colocan todo de repente en la entrada del almacén, pero importante que deben de considerar que lo tienen que poner en ciertas o recipientes o estas parihuelas que se encuentren a 20 centímetros del piso, porque no se puede colocar el alimento directamente, la bolsa de repente con la carne no la pueden colocar en el piso, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual pasa con el resto de insumos, tienen que colocarlo a una distancia de 20 centímetros del piso. Y un poco entrando de repente más a detalle a ver que de esos alimentos que son las frutas y hortalizas, carnes y pescados, ¿qué se debe considerar cuando se compren? ¿No? Que de repente es la parte un poco más difícil de conocer. Bueno, en cuanto a las frutas y hortalizas, definitivamente lo que son la ausencia de insectos y suciedad, no tenemos por qué aceptar, no sé, un tomate lleno de tierra, ¿no? Definitivamente yo sé que lo vamos a lavar y desinfectar, pero tampoco puede llegar tan sucio, ¿no? Entonces, están en todo su derecho de devolver esa fruta o verdura si está muy sucia, ¿no? Y también ver el grado de maduración adecuada, ¿no? No les va a llegar de repente un plátano que ya está casi todo negro, ¿no? Tenemos que ver que ese plátano, lo más probable es que de repente lo puedan consumir en 2 días y el plátano madura muy rápido, entonces también tienen que jugar con su programación y con el estado, cómo les está llegando tanto las frutas como las verduras, ¿no? En cuanto a la carne, que es, me parece lo más complicado de revisar y que normalmente quien acepta o no o hace esta recepción de materia prima es el chef. Primero, la consistencia firme de la carne, que tenga una coloración rojiza, no marrón, por ejemplo, ¿no? Los cortes de aspecto no acuoso, ¿no? Y que sea brillante y olor propio de la carne, ¿no? Que no puede oler un poco ácido, un poco así ya malogrado, ¿no? Si no, no tienen cómo, o sea, no tienen por qué aceptarlo, ¿no? Y en la parte de los pescados, bueno, el olor a pescado sea un olor suave, característico de un pescado, ¿no? Que los ojos sean esféricos, salientes y transparentes, ¿no? Que no sean, digamos, de repente cóncavos, ¿no? La carne que sea lisa, consistente y firme, ¿no? Y ya hablando un poco ya del almacenamiento, importante es, en el almacén normalmente hay lo que son las repisas y los anaqueles. Como recomendación es que de preferencia sean de acero inoxidable, ¿no? Para almacenar los productos básicamente que son los no perecibles de abarrotes. Y esto también es importante que consideren, ¿no? La distancia acá entre el piso y el anaquel tiene que ser de la misma forma, 20 centímetros, ¿ya? Justo es el siguiente punto, los alimentos deben colocarse sobre las parihuelas o los anaqueles y tiene que tener una distancia de 20 centímetros, ¿no? Los insumos o materias primas que ingresen primero serán los primeros en ser utilizados, ¿no? Los que se conoce como los PEPs o FIFO, ¿no? Lo primero que entra, lo primero que sale, ¿no? Si todavía tengo, por darles un ejemplo, una bolsa de fideos que me ha llegado de la recepción de materia prima de la última vez, del mes pasado, y esta vez me ha llegado nuevamente, pues primero tengo que utilizar la del mes pasado, no puedo utilizar la de ahorita, ¿no? Pero la única forma también de saber eso es que tengan bien el registro de almacenamiento, de recepción, para saber en qué fecha ha llegado y todo bien rotulado, porque si no lo tenemos rotulado, no sabemos cuándo nos llegó el producto y cuál es el primero que deberíamos utilizar. No, por eso siempre tiene que tener la fecha, el producto tiene que tener la fecha de ingreso, la fecha de vencimiento. Muy bien, ahora entramos a la parte del almacenamiento, pero la parte de la refrigeración, ¿no? Los alimentos deben almacenarse a temperaturas entre 1 y 4 grados centígrados, de acuerdo a lo que indica la norma sanitaria, y la OMS también indica que sea menor a 5 grados centígrados, ¿no? El responsable del almacén debe llenar el formato de control diario, quiere decir que todos los días se debe de tomar la temperatura de esa cámara de refrigeración, porque si no se toma la temperatura y de repente yo he saturado esa cámara de refrigeración, yo de repente ya no se encuentra a 4 grados centígrados, de repente se encuentra a 8, 9, y me ha pasado cuando he realizado inspecciones, ¿no? Tampoco nos podemos guiar, muchas veces esas cámaras grandes de refrigeración tienen como un termómetro ahí afuera que te indica la temperatura, ¿no? Entonces,
Igual no nos podemos guiar solamente de eso, tenemos que poner un termómetro dentro de la cámara de refrigeración, cerrar la cámara de refrigeración, esperar unos minutos y luego revisar ese termómetro para ver si está marcando la temperatura adecuada, que es menos de los 5 grados centígrados, ¿no? Porque si hacemos la inspección, ponemos el termómetro y está a 8 o 9 grados, está en una temperatura donde los microorganismos crecen y se pueden contaminar, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Normalmente en un servicio de alimentación no se mide solamente una vez la cámara de refrigeración, se miden de repente hasta 3 veces, dependiendo si también trabajan en turno noche, ¿no? Pueden ir aumentando el número de tomas de temperatura, ¿no? No se deben almacenar alimentos en cajas de cartón definitivamente. De repente pueden utilizar Pyrex, bowls, taparlos con el film, ¿no? En tuppers, ¿no? Con tapa, ¿no? Entre otras cosas, pero nunca cajas de cartón. Realmente las cajas de cartón no deberían de estar dentro de un servicio de alimentación, traen plagas, eso es importante mencionarlo. Los alimentos deben almacenarse, como les he comentado, siempre tapados y presentar su etiqueta con el nombre y la fecha de preparación. Esos son productos que de repente se están descongelando o de repente los estamos guardando, entonces con mayor razón tienen que tener la fecha de preparación, porque si no, yo no sé de cuándo es el alimento. ¿Cómo sé si ya lo tengo que botar si no tiene la fecha, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante considerarlo, ¿no? Y no sobrecargar la cámara de refrigeración y congelación porque reduce la circulación del frío, lo que les comentaba, ¿no? Si yo saturo mucho una cámara de refrigeración, la temperatura no va a ser la adecuada, va a variar. Y no podemos tener una cámara de conservación a una temperatura donde se presta a una contaminación, ¿no? Y entrando ya a la parte de la congelación, los alimentos deben de almacenarse a temperaturas menores a menos 18 grados centígrados. El responsable de la misma forma tiene digamos, la responsabilidad de tomar esa temperatura con el termómetro de la misma forma con la cámara de refrigeración. Eh, Debe retirarse solamente los productos, los alimentos que se van a utilizar, porque yo no puedo volver a congelar. Una vez que lo he descongelado, no puedo volverlo a congelar. Entonces solamente se retira lo que voy a utilizar. Eso es importantísimo. De la misma forma, tener en cuenta los PEPs, lo primero que entra, lo primero que sale, no utilizar lo que ya me han traído antes y lo nuevo, guardarlo para la siguiente, de repente preparación. La única forma, repito nuevamente, de nosotros saber eso es teniendo la fecha de ingreso, ¿no? Si no, no voy a saber qué producto me ha llegado primero, ¿ya? Y justo lo que les comentaba en base a las temperaturas, para que lo puedan de repente ver de forma más fácil. ¿En qué temperatura los alimentos se encuentran en riesgo? Se encuentran en riesgo en una temperatura de 5 a 60 grados centígrados. En esta temperatura, la multiplicación de los microorganismos, de las bacterias, es rápida. ¿Ya? Cuando ya entramos de repente a una temperatura de refrigeración, la multiplicación es más lenta. Y si ya hablamos de una temperatura de congelación, los microorganismos ya no se multiplican. Y pasa algo similar con la temperatura, digamos, ya de ebullición, ¿no? Una temperatura ya de hervir, ¿no? Cuando una temperatura ya está por encima de los 70 grados, ya se empiezan a destruir lo que son los microorganismos, las bacterias, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el control de la temperatura, conocer bien nuestra cámara de refrigeración y de congelación, a qué temperatura se encuentra. Muy bien, ingresando ya a lo que es el descongelado de los alimentos, no se deben de descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Quiere decir que no saco de repente mi pollo y lo dejo ahí a que se descongele, ¿no? Pasa el tiempo, las horas y se va descongelando. No se debe realizar porque recuerden que a temperatura ambiente, que de repente podemos estar, no sé, 18, 20 grados, es una temperatura de alto riesgo. Entonces no podemos exponer un alimento a esa temperatura. Recuerden que el tiempo también es importante para que los microorganismos se reproduzcan. Entonces, por eso es que no se puede colocar. Acá tenemos en contra dos cosas, el tiempo y la temperatura, ¿ya? Se puede descongelar colocando a una temperatura de refrigeración, que es una temperatura de conservación un día antes. Quiere decir que yo sé que mañana voy a preparar de repente algún platillo, de repente con pollo, entonces yo desde hoy dejo a una temperatura segura, que es una temperatura de refrigeración menor a 5 grados,
el pollo para que se descongele. Y al día siguiente hago mi preparación. Por ahí no hay ningún problema. Importante lo que les mencioné, el ejemplo que les dije de los productos que se están descongelando. Tratemos de ponerlo abajo, no arriba, porque ese pollo que se está descongelando puede ser que gotee, y si abajo tengo una preparación que no está tapada, la va a contaminar. Siempre tapado y tratar de todo lo que se está descongelando ponerlo lo más abajo posible, para que no contamine el resto. Otras formas de descongelar también es, por ejemplo, por inmersión de agua fría. No quiere decir que pongo de repente el pollo con agua para que se descongele más rápido, pero importante es que el agua corra. No se trata de poner el pollo en una fuente con agua y ahí esperar, ¿no? Que corra el agua, que corra el agua. Pero la mejor forma de descongelar es la primera. Un día antes se coloca el pollo, la carne, en la temperatura de refrigeración. Nunca debe cocinarse un trozo de carne congelada. Puede parecer en la parte exterior cocido, pero estar crudo adentro, ¿no? También es importante medir la temperatura de las preparaciones de la carne, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entrando de repente al lavado y desinfección, las frutas y verduras deben de ser lavadas y desinfectadas. El lavado de pescado debe lavarse también bajo chorro de agua antes de enviscerarlo. Y el responsable deberá llenar el registro de la desinfección de frutas y verduras, ¿no? Todos los días, porque todos los días en un servicio de alimentación se preparan tanto frutas como verduras. Entonces, en ese registro tienen que estar todas listas, todas las frutas y todas las verduras. Pelado y cortado, ¿no? Lavado de los vegetales, lavarse con agua potable y refregarlos un poco con esponja, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay alimentos que tienen mayor cantidad de tierra, hay que lavarlos bien. Usar utensilios exclusivos para esa actividad y evitar la contaminación cruzada, ¿no? Algo que yo recomiendo mucho es el tema de las tablas de picar por colores, ¿no? El amarillo normalmente se utiliza para aves, el rojo para carne de res, el azul para pescado y el blanco para quesos y alimentos cocidos. Así podemos evitar la contaminación cruzada. Importante también, si yo he cortado de repente el pollo con un cuchillo, por darles un ejemplo, no puedo utilizar el mismo cuchillo para cortar la lechuga o, bueno, el tomate, ¿no? Por darles un ejemplo. Porque ahí estaríamos contaminando un alimento. Eso se llama contaminación cruzada. Entonces, siempre hay que lavar bien los alimentos. Y si pueden tener separado lo que es para crudos y separado para lo que es cocido, es mucho mejor. La cocción. Los utensilios deberán estar lavados y desinfectados siempre. Eso ya lo sabemos, ¿no? No se reutilizará el aceite. Evitemos reutilizar el aceite. Los alimentos en cocción deberán estar tapados para evitar que caiga algún material extraño, lo que les comentaba, siempre si va a hacer una sopa, un guiso, tapado para evitar que, puede ser que no querramos, pero de repente ingresó un insecto al servicio de alimentación y se cae en la sopa. Entonces, eso se ha evidenciado, yo lo he visto, entonces la única forma de evitarlo es tenerlo tapado, ¿no? Porque a veces tenemos las mallas protectoras contra el insecto, pero alguien deja la puerta del servicio de alimentación abierto y ingresa a la cocina, puede ingresar a la cocina el insecto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y la preparación de las salsas y de los aderezos tiene que ser de forma diaria, ¿no? Para evitar cualquier de repente brote de alguna enfermedad transmitida por los alimentos, ¿no? Conservación. Un alimento elaborado debe ser refrigerado lo más rápido posible para evitar la contaminación. Lo que le comentaba, no podemos tener un alimento preparado a 9 de la mañana y tener la temperatura ambiente sin tapar hasta el mediodía que recién van a consumir sus alimentos. Tenemos que taparlo y tener una temperatura de refrigeración, que es una temperatura de conservación, ¿no? Para mezclar los alimentos, no utilicemos las manos para agregar condimentos, siempre el utensilio, la cucharita o lo que necesitemos, pero siempre utensilios, no las manos. Muy bien. Y la parte de manipuladores de alimentos, importante es reforzar mucho lo que es la higiene personal, ¿no? Las uñas tienen que estar recortadas y siempre limpias, y está prohibido el uso de esmaltes de uñas, ¿no? Hay bastante información de cuál es el procedimiento para el lavado de manos, ¿no? Este es un instructivo, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Si desean, se los puedo compartir, pero es importante que eso lo coloquen, ¿no? Y también les tomen pequeños exámenes de cómo se están lavando las manos. Muchas veces se lavan las manos, pero tienen que lavárselas muchas veces hasta prácticamente el codo, ¿no? Entonces, a veces no usan jabón y se lavan con agua, pero si no estamos atentos revisando, no lo van a hacer, ¿no? Y como les digo, es importante la parte de la capacitación. Vamos a hacerles una segunda pregunta.
Diego, por favor, la segunda pregunta. Muy bien. ¿Los manipuladores de alimentos son capacitados en temas relacionados a la calidad sanitaria en sus servicios de alimentación o en sus empresas? Les voy a dar un minuto para que puedan responder. Es importante que ellos conozcan, como les comentaba, por qué se tienen que lavar los alimentos. Hemos visto que hay diferentes bacterias que se transmiten por el tema de las manos, ¿no? Manos contaminadas van a contaminar los alimentos, ¿no? Si no se lavan bien, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, el 78% indica que sí, que los manipuladores de alimentos han recibido una capacitación. Eso es muy bueno. Igual como les comentaba, si en algún momento requieren algún tipo de capacitación, podemos programar algún webinar para poder capacitar a los manipuladores de alimentos en esos temas de buenas prácticas, ¿no? Muy bien, ingresando a examen médico de los manipuladores de alimentos, ¿no? El personal que entra en contacto con alimentos, sí o sí, tiene que tener o ser sometido a un examen médico, ¿no? Los exámenes médicos relacionados a la enfermedad transmitida por los alimentos deben de realizarse por lo menos cada 6 meses, ¿no? Eso es lo que indica la norma sanitaria, ¿no? Estos documentos, estos certificados médicos tienen que estar disponibles para la vigilancia sanitaria que realice la autoridad competente, ¿no? Quiere decir que si van a hacer una inspección, va la municipalidad, va yo sé hacer la inspección, o van ustedes, el examen médico tiene que estar disponible en el establecimiento, ¿no? Si les dicen de repente, no, pero es que está el examen médico en la sede central, si va algún día a la municipalidad, eso no les va a valer, ¿no? Entonces necesitan tener los exámenes médicos en el establecimiento, ¿ya? Y ingresando un poco a ver lo que es, qué uniforme o qué consideraciones se deben de tener de acuerdo al uniforme que utiliza el manipulador de alimentos. Empecemos con el gorro, ¿no? Debe cubrir, como les comento, toda la cabellera. Las personas con cabello largo deben sujetarlo, ¿no? De tal modo que no salga del gorro, ¿no? Por eso les recomendaba que es importante en el área de vestuario colocar un espejo y con un mensajito, ¿no? Para que antes de ingresar al servicio de alimentación verifiquen que definitivamente el gorro está bien colocado, ¿no? Luego la parte del nasobucal, ¿no? Debe estar bien colocado y cubrir no solamente la boca, sino la nariz. Muchas veces hay inspecciones y tienen el nasobucal acá. No, tiene que cubrir hasta acá, ¿no? Eso es importantísimo. La única forma que se encuentra también es con ese espejo que les comento, ¿no? Los guantes deben de ser impermeables, resistentes y desechables. El uso de guantes no exime al empleado de la obligación de lavarse las manos. Quiere decir que igual se tiene que lavar las manos. Y no quiere decir que va a estar con el mismo guante o par de guantes todo el día, porque definitivamente se va a contaminar, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un procedimiento ahí. Pantalón, mandil, saco, lo que es ya de repente el uniforme en sí, deben de ser de uso exclusivo, quiere decir que solamente lo van a utilizar en el servicio de alimentación. Tiene que estar limpio, en buen estado de conservación, quiere decir que no puede estar roto ni nada. Y se debe utilizar colores claros, ¿ya? Porque si no son colores claros, es muy difícil que yo vea si está limpio o está sucio, ¿no? Y los zapatos, bueno, el personal debe utilizar botas claras, antideslizantes y cerradas, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Tiene que ser cerrado porque imaginen cada un cuchillo o algo. Y vamos a hablar ahora un poco, la Organización Mundial de la Salud sacó 5 claves para poder garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Vamos a entrar a hablar de cada una de ellas. La primera es mantener lo que es la limpieza. Los microorganismos que se encuentran en las manos, paños de limpieza y tras de aplicar y en los utensilios. Básicamente por eso es que hay que desinfectar los secadores, ¿no? Los trapitos que se utilicen, los paños y bueno, lavarse siempre las manos, ¿no? Las plagas, ¿no? Que son las apariciones masivas y repentinas de diferentes, pueden ser animales, pueden ser roedores, pueden ser insectos, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las plagas, ¿no? Lo que se recomienda es que se coloquen en las ventanas esas mallas protectoras contra insectos que son un poco verdes, colocar para poder evitar eso, ¿no? Y ponerle
cierre automático a las puertas del servicio de alimentación, a la del comedor, porque muchas veces van al comedor, a veces están las máquinas expendedoras de alimentos también ahí, entran los colaboradores, compran su alimento y dejan la puerta abierta, ¿no? Y ustedes sí las habían dejado cerradas, pero como están adentro en la cocina haciendo la preparación, no se dan cuenta que alguien ha dejado. Entonces, si se pone el cierre automático, esto va a ser muchísimo más sencillo, ¿no? Los insectos pueden transferir microorganismos nocivos a los alimentos y a las superficies de las cocinas, ¿no? Por eso es importante también desinfectar las superficies, ¿no? Y algo importante que me gusta mencionar, no porque parezca limpio significa que lo esté, entonces siempre hay que desinfectar las superficies, ¿no? Por más que yo la vea limpia, porque de repente no hay ningún residuo de algún alimento, no quiere decir que se encuentre totalmente limpio, ¿no? Y bueno, importante también dentro del servicio de alimentación, si las mesas de trabajo, paredes, suelo, tienen grietas, hay que repararlas, porque en esas grietas es donde se alojan los microorganismos, porque es más difícil de limpiar, ¿no? No es lo mismo limpiar una superficie totalmente lisa a una superficie que tiene ciertas grietas, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Luego, separar los alimentos crudos de los cocidos. Eso es justo lo que les comentaba de lo que es la contaminación cruzada, que lo hemos visto en varios ejemplos anteriores, pero importante mencionarles. La contaminación cruzada es la transferencia de microorganismos de alimentos crudos a cocidos. Por eso les di el ejemplo del pollo que se descongelaba, que si caen unas gotas sobre un alimento que está listo para ser servido, simplemente que está en la cámara de refrigeración, eso es contaminación cruzada, ¿no? Para dividir la contaminación cruzada, tenemos dos partes. La contaminación cruzada directa e indirecta. Se divide en dos. La directa es cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento contaminado, ¿no? Esa es la contaminación directa. Y la contaminación cruzada indirecta se da cuando un alimento limpio entra en contacto con una superficie que anteriormente contaminó, tocó un alimento contaminado. Por ejemplo, la tabla de picar es el caso más fácil que les podría enseñar. Esta es una tabla de picar limpia. En esta tabla de picar limpia, yo corté mi pescado, ¿no? El pescado está crudo, por más que lo he lavado y todo, es un pescado crudo, está contaminado, va a tener una cocción adicional. Entonces yo ya contaminé la tabla. La tabla se encuentra contaminada. Y sobre esta tabla contaminada, que aparentemente de repente yo la veo limpia, corto mis verduras, mi lechuga, mi tomate para hacer que ya los lavé todos, solamente los voy a cortar. Corto los vegetales desinfectados con esta tabla y el cuchillo. Y luego lo pongo en el salad bar. Esto es una contaminación cruzada indirecta. Por eso es importante, y yo les recomiendo el tema de separar los colores de la tabla y lavar siempre. Igual, así aparentemente yo vea que la tabla de picar esté limpia, hay que lavarla. Por eso que les digo, no porque parezca limpio quiere decir que esté limpia, hay que lavarlo siempre para evitar esto. Y al final esto produce un brote de una enfermedad transmitida por los alimentos. Muy bien, la siguiente clave la clave número 3 es cocinar completamente los alimentos, ¿no? Una cocción adecuada puede matar casi todos los microorganismos peligrosos, como lo hemos visto con el tema de las temperaturas, ¿no? Se ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70 grados centígrados puede contribuir a garantizar la inocuidad de su consumo, ¿no? Ahora, los servicios de alimentación, la mayoría cuenta con un termómetro. Entonces, es fácil, de cierta forma, colocar el termómetro en el centro de la carne, ¿no? Y poder medir esa temperatura, ¿no? De la carne al centro, ¿no? No la parte superior, sino al centro, ¿no? Y obviamente luego limpiar el termómetro, desinfectar el termómetro una vez que hemos medido las temperaturas, ¿no? Hay algunos casos, de repente, puntuales que el servicio de alimentación de repente no tiene el termómetro o se le malogró el termómetro, ¿no? Y de repente estamos en una zona alejada y no tiene, se malogró el termómetro. Entonces, en este caso, la forma de poder cocinar completamente es cocinar la carne hasta que los jugos sean claros, ¿no? Y el interior deje de estar rosado. Entonces, cocinar mejor la carne, ¿no? Y llevar a ebullición los alimentos con gran cantidad de líquido y que continúen hirviendo por 1 minuto para tratar de asegurarnos que los microorganismos han sido, digamos, destruidos.
mantener los alimentos a temperaturas seguras. Eso lo hemos visto con los termómetros en la temperatura de congelación y refrigeración, ¿no? Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez a una temperatura que va de 5 grados centígrados a 60 grados centígrados. Entonces, tratemos de evitar exponer los alimentos a esas temperaturas, ¿no? Algunos microorganismos, incluso peligrosos, pueden crecer todavía por debajo de los 5 centígrados, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado y medir siempre la temperatura. Y la clave número 5, que ya es la última clave de inocuidad que indicó la Organización Mundial de la Salud, es usar agua y materias primas seguras, ¿no? Las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminadas de microorganismos y productos químicos peligrosos, ¿no? Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en los alimentos dañados de repente por ciertos modos, ¿no? Y también tener mucho cuidado con la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir, ¿no? Tener muchísimo cuidado también, recuerden que hemos hablado bastante con el tema de la contaminación cruzada. Muy bien, y como conclusiones de esta presentación, yo lo que les indicaría, les recomendaría es primero realizar autoevaluaciones mensuales, ¿no? Muchos de ustedes son responsables del concesionario de alimentos que se encuentra ubicado dentro de sus instalaciones, ¿no? Porque normalmente este concesionario de alimentos es tercerizado, es lo que he visto la mayoría de casos. Es tercerizado, pero ustedes son responsables de que, de cierta forma, el concesionario de alimentos funcione de una manera correcta. Entonces, realicen estas autoevaluaciones mensuales. Yo tengo un formato, un checklist que se los puedo mandar, que es para marcar si no, y de cierta forma ustedes puedan ver un porcentaje y unas recomendaciones si es que no cumplieran algunas indicaciones, ¿no? Pero es importante que lo revisen todos los meses. Realizar también inspecciones inopinadas, llamar a auditores para que puedan realizar inspecciones inopinadas. No necesariamente tienen que ser mensuales ustedes pueden realizarlas, pero de repente programar 2 o 4 al año para poder tener esas inspecciones inopinadas. Programar también análisis microbiológicos para que puedan evidenciar si es que hay alguna presencia de algún microorganismo. Los análisis microbiológicos normalmente se realizan a un alimento, a las manos del manipulador y a los utensilios o superficie del trabajo. Lo que yo recomiendo o hemos realizado cuando he hecho estas inspecciones o estos análisis microbiológicos, yo no los hago, se invita a un laboratorio, pero tratamos de que tengan una relación, ¿no? Por ejemplo, que el manipulador que ha cortado las verduras del salad bar, sea el manipulador auditado, se audita la tabla de picar y se hace también el análisis de las verduras del salad bar. Entonces todo tiene relación, ¿no? Entonces eso es lo que yo les recomiendo si es que programan algún análisis microbiológico, que tengan cierta relación, porque de repente si yo le hago el análisis a la sopa, luego la tabla de repente de picar, y a un manipulador que ha hecho postres, no tiene ninguna relación, ¿no? No quiere decir que no pueda salir de repente alguna alerta, puede ser, pero lo que yo les recomiendo es que tenga un sentido, un flujo, ¿no? Que estén relacionados, ¿no? Importante es capacitar a los manipuladores de alimentos en temas relacionados a todo lo que son las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Ellos tienen que entender el por qué es tan importante que ellos cumplan con todos estos requerimientos, se laven las manos, tapen los alimentos, la temperatura de conservación. Si ellos no lo entienden y no entienden por qué es la importancia y cuál sería la consecuencia, simplemente no lo van a realizar, ¿ya? Y les dejo mis datos, voy a ver en esos momentos, bueno, mi nombre es José Morales, para los que se han conectado minutos después, les dejo mi correo para que me puedan hacer cualquier consulta. Les vamos a enviar la presentación y voy a revisar de repente algunas preguntas que me han podido realizar. Okay, vamos a ver. Desean ver la clave 4. Perfecto. Muy bien, justo la clave 4 es la que hablamos de las temperaturas, que es importante tener los alimentos en una temperatura o de refrigeración, que es la misma de conservación, o una de congelación.
Más atrás, en la diapositiva, en la de acá, en la de congelación, está bien a detalle el tema de las temperaturas, ¿no? Igual como les comento, les vamos a enviar la presentación, y acá está más a detalle el tema de las temperaturas para que sepan la importancia. Igual comentarles que eh, podríamos programar algún tipo de capacitación para el personal de los servicios de alimentación. Yo sé que la mayoría de los servicios de alimentación son tercerizados y deberían de tener esto cronograma de capacitaciones, porque no es que van a tener una, tienen que tener un cronograma de capacitaciones. Podremos revisarlos, pasen un correíto, podemos revisarlo para programar algún webinar y los podemos capacitar, ¿no? Porque es importante que sí o sí tengan el conocimiento, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Podríamos programar también una capacitación de una dieta balanceada al personal, diferencias trabajador, campo y administrativo. Sí, podemos programar un webinar, digamos, de qué se debe considerar para de repente preparar un menú saludable. Y sí, no hay ningún problema. Y en cuanto a la diferencia de trabajadores, de repente operarios y administrativos, sí hay una diferencia en carga calórica, pero muchas veces el servicio de alimentación da un mismo menú. El tema está más que nada, más que en la preparación, está en las porciones, ¿no? Porque definitivamente no se va a hacer un menú para un personal administrativo y un menú para un personal operario, ¿no? El administrativo debe consumir menos calorías porque muchas veces está de repente sentado en la computadora, definitivamente camina dentro de las instalaciones, pero no tiene un trabajo, digamos, de fuerza. Y también hay que ver el trabajo del personal operario, ¿no? Porque muchas de las veces también nosotros decimos que es un trabajador sí operario, pero de repente está sentado manipulando una máquina. Entonces tampoco tiene un desgaste físico muy alto. Entonces, tendríamos que entrar a detalle, pero lo vemos en una reunión previa y programamos un webinar y programamos la capacitación. Pero más que el manipulador conozca el tema de si es que la diferencia entre un menú para un personal administrativo y un operario es que sepa bien qué es un carbohidrato, qué carbohidratos son buenos, que sepa bien las proteínas, que diferencie las grasas. Más que nada por ahí tendría que ir la capacitación. Es lo que ha funcionado con otros clientes, ¿no? Enseñarles bien eso, para que sepan el tema de porciones, cantidades y todo eso. Ah, muy bien, justo. Sí, les paso igual por el chat a todos, por si se retiran. Igual en la presentación que les vamos a enviar, va a estar mi correo en la parte final, se las pongo igual por si acaso, si ya se tienen que retirar. Les pongo mi correo. Y otra pregunta es, por acá me hicieron otra de la campana extractora. Ya, el tema de la campana extractora. Como les comentaba, en alguna oportunidad he ido a alguna inspección y me he dado cuenta que, bueno, la campana extractora estaba sonando, pero yo sentía que el servicio, la cocina estaba muy caliente para que la campana extractora esté funcionando y sonaba. Pero para yo ver realmente si estaba funcionando o no, porque eso tiene que jalar el vapor, el calor, agarré una servilleta, ¿no? La puse, la levanté y no la absorbía, y es papel, y es delgadito, debería absorberla, debería querer salir de mi mano, y no, simplemente ellos pensaban que funcionaba porque sonaba. Entonces es una forma de agarrar una servilleta, no la sueltan, la dejan ahí, y si trata de volar la servilleta es que sí está absorbiendo el vapor, ¿no? Igual el servicio de alimentación tiene que indicarles con qué frecuencia hacen. Una cosa es hacer una limpieza diaria de la campana, que yo limpio lo que visualmente veo que tiene gotitas de grasa, lo limpio, todo está perfecta, está limpia. Eso es una cosa, pero arriba hay un motor, entonces hay que hacerle mantenimiento y limpieza. O sea, nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero adentro está lleno de grasa, entonces tienen que tener un cronograma de esa limpieza, un cronograma del mantenimiento del motor, y eso se lo tienen que mostrar, ¿no? Yo les recomiendo que lo pidan, ¿no? Pero no se guíen de una campana que suena, ¿no? Porque como les digo, esta sonaba y no absorbía nada. Muchas gracias. Ya. Sí, me avisan para ver alguna capacitación, un webinar que podamos programar.
para los trabajadores de turno de amanecida, ¿cuál sería el alimento adecuado? Pues definitivamente los que trabajan en la noche tienen que consumir alimentos, pero ligeros, porque si no se pueden dormir y necesitan trabajar y tener energía, ¿no? Entonces por eso tienen que comer. No le podemos dar una carapulcra, por ejemplo, en la noche, ¿no? Definitivamente se van a dormir. Si desean, me pueden. Estimados, buenos días. Nuestro ponente ha tenido un pequeño problema de conexión. En unos breves momentos se vuelve a conectar porque hay unas preguntas todavía que quedan sin responder. Así que les pido un minutito, por favor. Mientras podemos ir contestando una encuesta de satisfacción que en verdad nos ayudaría bastante para ir mejorando. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo sí te escuchamos.
Hola, mil disculpas, mi laptop no sé por qué se ha colgado, pero justo lo que les comentaba era que estamos lanzando una encuesta con la información para que puedan obtener información sobre las prácticas que van a realizar las diferentes empresas en relación a las celebraciones que se vayan a realizar a fin de año, ¿no? Diego les va a mandar ahorita por el chat un link, y vamos, justo Diego ya mandó el link. Y muchas gracias por participar de este webinar. Vamos a lanzarles una pequeña encuesta de satisfacción. Y nuevamente, mil disculpas que se me ha colgado la laptop y he ingresado ahorita por el celular. Yo sí, había una consulta de Nancy, te la Ok, leo. sí, por favor. Sí, comentaba sobre opciones de menú, tal vez dietas. Sí, les puedo enviar, pásenme un correíto. Les puedo mandar un esquema de menú dieta y un esquema de menú normal de repente. No hay problema. Listo, perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos por participar.